Rab Yehuda Ibn Tibón. Época: Rishonim, España, luego Provenza, Francia. Año 1120 a 1190. Rab Yehuda Ibn Tibón vivió en España durante la época de la subida de los fanáticos almohades, quienes persiguieron infatigablemente a los Yudim y trataron de convertirlos al Islam. Debido a estas persecuciones de los fanáticos almohades, Rab Yehuda tuvo que huir de Granada y se asentó en Lunel, sur de Francia. Allí le pidieron traducir el Sefer Halevavot de Rabenu Behaye Ibn Pekuda del árabe al hebreo, inaugurando su carrera como traductor y una dinastía familiar de traductores que gozaban de la misma autoridad que él salieron de ahí en adelante. Entre otros, Rab Yehuda tradujo del árabe al hebreo el Kusari de Rab Yehuda Halevi, el Sefer Harikmah y el Sefer HaShorashim de Rab Yonah Ibn Yanaj y el Emunot Vedeot del Rab Sadia Gaon. Rab Yehuda traducía de manera literal para preservar con precisión las ideas del autor. Se le conoce como el padre de los traductores. Su hijo Rab Shmuel siguió sus pasos como traductor.